Hoy vamos a tocar un tema que tiene en realidad pues un poco de interpretación. Digo interpretación porque dentro de las políticas públicas sociales, en estos últimos 20 años, por decirlo así, ¿no? Se les ha estado dando vuelta al asunto para que se les ponga dentro de lo que es la importancia enfocada a lo que son los derechos de estos grupos, ¿no? Que en su gran mayoría son considerados como vulnerables. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la protección de los pueblos indígenas o pueblos indígenas frente a lo que son los derechos humanos. Qué curioso que a partir de nuestra legislación del año de 1993, cuando se establece esa constitución vigente, ¿no? Al año siguiente, desde el año 1994, se establece como Día de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto, ¿no? Si bien es cierto, hoy en la Tierra existen un promedio entre 5.000 grupos indígenas, estas cifras son las que se traducen a 370 millones de personas aproximadamente, el 5% de toda nuestra población mundial, ¿no? Pero es población que todavía es preocupante, es una población en la cual, si bien es cierto, dentro de nuestras políticas, dentro de nuestro marco normativo, dentro de nuestra organización pública, estatal, nacional, ¿no? Se busca que hayan todavía formas de incluir a estos grupos para que no sean determinados y considerados como vulnerables, que todavía son considerados, ¿no? Todavía existe mucha marginación, hay mucha explotación, ¿no? Represión, persecución, tortura, ¿no? Y sobre todo asesinatos. Es decir, se afecta directamente a la vida de estos grupos. ¿Bajo qué criterios? ¿No? Existen muchos, ¿no? Y entre ellos, el principal criterio está porque se vulnera no solamente sus derechos como grupo social, sino se vulnera sus derechos al territorio, ¿no? Hay invasiones de territorio, hay explotación de su propio territorio y esto conlleva a consecuencias mucho más divergentes a la que pueda establecer los criterios que puedan decirse a través de lo que es la misma normativa, sea la internacional, que es la base de todo, enfocada a la nacional que tenemos nosotros, ¿no? Cierto es que muchas de estas afectaciones van más allá de lo que es la cuestión sobre su dignidad propia como pueblos. ¿Por qué? Porque también se vulnera mucho lo que son sus propios derechos a la cultura, la interculturalidad, sus formas de vida, ¿no? Sus condiciones, su modus operandi, su modus vivendi, ¿no? Sus condiciones y situaciones adecuadas para poder desarrollar sobre todo el enfoque que buscan los derechos humanos, que es el de la calidad de vida, ¿no? Condiciones adecuadas para poderse desarrollar, ya sea como una sociedad o como grupo, dentro de un territorio. A menudo existe que a estas poblaciones se les robe sus derechos, ¿no? Y esto los convierte muchas veces en refugiados e incluso los obliga a abandonar sus lenguas, sus costumbres, sus propios pueblos, ¿no? La marginación las condena a las carencias tanto educativas, sociales, sanitarias, laborales, y todo esto está condicionado a lo que son nuestras famosas políticas públicas. Por eso es que a raíz de estas condiciones, a raíz de estas situaciones, los estados han propuesto medidas de protección, ¿no? Medidas de protección que han sido publicadas, ¿no? A través de todos los estados. Si bien es cierto, organizaciones mundiales como la Organización de Naciones Unidas son uno de los que más fortalecen este tipo de criterios, criterios que van a coadyuvar a que el desarrollo de estos pueblos sea no solamente condicionado, ¿no? A las situaciones que puedan establecer de una manera publicitaria, de una manera comercial a estos pueblos, sino desde ese enfoque arraigado de sus derechos, desde ese enfoque arraigado a sus condiciones mismas de vida. Reader, hay alguien que está levantando la mano, no lo sé.
Sí, doctor, por favor, estimados colegas, no levanten la mano porque perjudican la clase. Están viendo la parte superior, sale en fondo negro. Sí, por favor, le agradezco. Si no, Rafael, te voy a retirar de la sala. Listo, doctor, puede continuar con la sesión. Gracias. Entonces, a esta breve introducción de esta la protección, podemos entender a lo que hace referencia específicamente el derecho indígena, ¿no? Al derecho indígena se le define como el reconocimiento colectivo o colectivos de un pueblo natural o una región, donde se incluyen los derechos humanos, ¿no? Así como también el derecho a lo que es el propio idioma, la cultura, la religión y sobre todo lo que va a identificar es por el territorio, ¿no? En realidad, esto del territorio es bastante importante porque es el momento adecuado para poder identificar a muchos de los pueblos, ¿no? Nosotros somos un país eh, que tenemos muchas regiones, ¿no? Y entre estas regiones tenemos lo que es la Amazonía. Entonces, la Amazonía, sobre todo, es la que ha determinado muchas condiciones y situaciones reales de estos pueblos. Tenemos muchas comunidades, ¿no? Quizás algunas consideradas como originarias, ¿no? Y quizás otras consideradas como no contactadas o quizás otras identificadas propiamente como comunidades nativas, ¿no? Estos tres términos en realidad pues vienen enfocados a lo que es un tema de cultura, a un tema de integración social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son pueblos que son parte de un territorio y se identifican, ya sea por su lengua, ya sea por su etnia, ya sea por su forma de vida, ya sea por sus condiciones en las cuales operan y se desarrollan dentro de este territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, a nivel internacional, tenemos el ejemplo más recurrente que son de los nativos norteamericanos, ¿no? Pero esto, en realidad, estos nativos norteamericanos, si hacemos en comparación con los que tenemos nuestros pueblos indígenas, vamos a encontrar una diferencia muy distinta, ¿no? Existen pueblos a nivel internacional, como los que hay en Australia, en Nueva Zelanda, en África, ¿no? Y en cualquier otra latitud, hasta en el mismo Asia, ¿no? Pueblos los Akan, los Karen, los Mon, los judíos mismos, ¿no? Los palestinos, en África los Onufo, los Tuareg, por ejemplo, los Tuareg son pueblos indígenas que pueblan todo lo que son los desiertos del Sáhara, los desiertos del Gobi, ¿no? Pueblos que están asentados casi todos en el norte de África, ¿no? Bueno, en realidad, pues esto, lo que se busca, hasta en el mismo Europa, ¿no? Es las condiciones de vida que sean las más adecuadas, las que establezcan los estados, ¿no? Hacer una fórmula al respecto para poder buscar las identidades con relaciones muy distintas después de la colonización que ha habido en muchos de estos territorios, siempre ha sido consecuencias de injusticias históricas que le han marcado, pues no solamente en nuestra región, las condiciones de vulnerabilidad que puedan tener estos pueblos, sino también esto es un problema a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en el caso del África, ¿no? Muchos, desde la época del esclavismo del siglo XIX, que se hizo tan popular en esa zona, ¿no? Los cambios radicales que hubieron en muchas de estas tribus, que hasta el día de hoy han originado, por ejemplo, las famosas guerras civiles africanas, ¿no? En las que buscan posicionarse de un territorio en el cual pues existe un tema de gobernabilidad en corrupción, etcétera, ¿no? Ha sido afectada también, ¿no? Condiciones de vida a nivel mundial. Así, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? En el caso región América, ¿no? Los pueblos indígenas o los pueblos amazónicos más que nada son los que son más afectados sobre todo con esto, ¿no? Y esto debido a que haya una mala praxis también dentro de lo que es los conceptos de gobernabilidad que puedan existir, ¿no? Muchas veces el mismo Estado es el que propone o hace propuestas, ¿no? De acciones como las que son, por ejemplo, los proyectos
de inversión, ¿no? Condiciones, sobre todo de estos proyectos que van a trabajar sobre territorios en donde hay muchos de estos pueblos indígenas, ¿no? Estoy hablando de, sobre todo, las petroleras, ¿no? Las industrias del gas, todas casi siempre industrias extractivas, por lo general, no necesariamente, pero también, ojo, que esto también tiene un marco estructurado, ¿no? Porque no solamente son las industrias extractivas las que pueden afectar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, no, también hay condiciones muy adversas que tienen y van directamente con lo que es el territorio. Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la legalidad, ¿no? Y después veamos lo que es la ilegalidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Dentro de lo que es la ilegalidad, uno de los grandes problemas que más afectan a pueblos indígenas es la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra de las condiciones que más afecta, bueno, no es nuestro caso específicamente Perú, pero sí está entre lo que es la Amazonía, ¿no? Y la Amazonía, entendamos que la Amazonía no solamente está en Perú, llega a Brasil y a Colombia, ¿no? La Amazonía colombiana, por ejemplo, uno de los problemas que tienen los pueblos indígenas o los pueblos arraigados a lo que es el territorio amazónico es el narcotráfico, en ese caso, ¿no? En nuestro caso, estamos teniendo problemas con las consecuencias y condiciones de vida de pueblos en donde hay, por ejemplo, tala ilegal, donde hay deforestación, donde hay cambio del uso de suelo, que es la parte legalizada, ¿no? Y eso lo digo porque se está alterando territorios en donde no se deberían de mover los bosques y se está condicionando lo que es la agricultura, ¿no? Y ni qué decir la ganadería que está ingresando en zonas amazónicas donde ya hay cambios, ¿no? Hace poquito, bueno, eso no ha sido nuestro caso, pero por ejemplo en temas de fauna que son protegidos, que están dentro de territorios indígenas, en la isla de Christmas, en Australia, hace unas 3 o 4 semanas atrás, no es más, ¿no? Ya se ha dado como una noticia a nivel mundial, ¿no? La muerte de la última musaraña que había, ¿no? Que era un animal endémico esa zona, ¿no? Que convivía con el territorio y que convivía con muchos de estos pueblos, por ejemplo, los pueblos nativos que hay en la zona de Oceanía, ¿no? En todo lo que es Australia y todo eso. ¿No? Era parte de su cultura, ya no existe, ¿no? Y todo que a causa del modernismo, todo que a causa de lo que es la globalización, todo en consecuencia de estas condiciones que ahora nos ponemos nosotros, ¿no? Como seres modernos, por decirlo así. Bueno, todo este marco tiene su enfoque, ¿no? Y esto está ligado a lo que es la protección de los pueblos indígenas a través de instrumentos normativos, a través de instrumentos legales, ¿no? Como por ejemplo los derechos humanos, ¿no? En nuestro caso, en el Perú, nos basamos de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos a nivel global, pero nosotros, en nuestro caso, hemos establecido un plan, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y ahora, del 2021 a este año que ya termina el 2025, hay un plan interesante dentro de lo que es los derechos humanos, ¿no? Plasmados, pero en el cual se está incluyendo el tema de lo que es las economías privadas, se está incluyendo lo que son las economías comerciales, es decir, desde la empresa privada, ¿no? Desde la empresa, cómo se fundamenta y se fortalece esto. Así que con esto, esta breve introducción, antes de que comencemos con la parte teórica, antes de que consigamos a entender un poco los conceptos, voy a compartir con ustedes este video que me parece bastante interesante para que conozcan y se planteen y nos ubiquemos, sobre todo, para poder ver lo que es el Plan Nacional del 2021-2025 a los derechos fundamentales o los derechos humanos. La importancia del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos reside en primer lugar en la inclusión en la agenda nacional de una política pública cuyo fin es promover el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos introduce una cultura de derechos humanos en la actividad empresarial. Es decir,
debida diligencia y cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en todas y cada uno de los sectores empresariales. El principal objetivo de este plan de acción es promover una cultura de respeto de los derechos humanos en todas las actividades empresariales del país y lograr que las políticas públicas estatales tengan un enfoque transversal de derechos humanos. Para nosotros el aspecto más importante es haber logrado medianamente consensos entre los sectores participantes, dígase Estado, empresas, ONGs, pueblos indígenas, sociedad civil, para la aprobación del plan. Un aspecto muy relevante del PNA es la promoción del diálogo y la participación de representantes del Estado, del sector empresarial, las centrales sindicales y los pueblos indígenas. Participación y construcción de todos, pero ahora falta el cumplimiento, el seguimiento, la verificación igualmente de parte de todos. Hecho que resulta un poco preocupante porque durante la preparación encontramos determinadas limitaciones y resistencias políticas y técnicas de sectores empresariales para recoger las propuestas, los diagnósticos y las alternativas que los sectores sociales, laborales y pluriculturales estábamos proponiendo. Creo que como desafíos que tiene el gobierno es actualizar ese plan y garantizar derechos colectivos. Es lo que quisiéramos, derechos colectivos y una amplia participación de los pueblos indígenas. Y tiene que ver con la consulta previa. Cuando los empresarios empiecen a hacer sus actividades, tienen que ser consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Si afecta a sus territorios. Los conflictos sociales que no están siendo solucionados oportunamente son el otro gran desafío para la implementación del Plan Nacional, pues solo trabajando en devolver la confianza entre las partes y satisfacer las necesidades insatisfechas de las poblaciones que se sienten vulneradas, estos conflictos podrán tener una salida digna. Para ello, el entendimiento entre las partes solo lo lograremos teniendo claro una vez más cuál es el rol de cada actor en los deberes de proteger, respetar y remediar. Y este es un desafío del Estado, que se aplique el convenio 169 tal cual es, y que se reconozca el territorio integral y que se reconozca el derecho de la madre naturaleza como un ente vivo y no como objeto, porque dependemos de la madre naturaleza los seres humanos. Y creo que son retos que tiene el gobierno. Además, en este país no hay ley que reconozca a los pueblos indígenas y el territorio colectivo integral. No solamente nos reconozcan como comunidades campesinas y nativas, sino como el territorio integral. Deberíamos de conocer el plan a nivel nacional y para eso el gobierno debe de hacer una campaña nacional de difusión. Debe de elaborarse planes, estrategias y campañas específicas para cada sector económico y para cada territorio y para cada población. Igualmente construir herramientas para la implementación como mecanismos de seguimiento para el debido cumplimiento, la debida diligencia y la retroalimentación en ese sentido. Uno de los principales desafíos es lograr tener espacios multiactor con participación representativa y descentralizada, ya que queremos contribuir a institucionalizar y facilitar el acceso a mecanismos y herramientas adecuadas en los sectores sociales que usualmente se han encontrado en desventaja frente a otros actores. Otro desafío es fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado para que cumplan adecuadamente con sus labores de fiscalización y regulación, por ejemplo, y para que incorporen adecuadamente en su trabajo diario el enfoque de derechos humanos y otros enfoques fundamentales como el de interculturalidad. El principal reto en esta etapa consiste en la implementación de sus 5 lineamientos estratégicos y 15 objetivos, en los plazos previstos y con participación de todas las partes involucradas. Dentro del conjunto de desafíos que supone su implementación, uno de los principales debiera ser la formulación y aprobación de normas que promuevan la debida diligencia empresarial en el ámbito nacional. Es decir, normas que tengan un carácter vinculante para las empresas, que es la forma más factible de asegurar que realmente cumplan con los objetivos y metas asociados a una conducta empresarial responsable. La aprobación de esta política nacional constituye un avance en la promoción de conductas empresariales responsables alineadas con los derechos humanos desde la acción del Estado. Lo interesante de esta política nacional en la que ya se hace participación
a las empresas es sobre todo eso, ¿no? Lo que decía la representante de las comunidades nativas, ¿no? Hasta hace unos años atrás todavía la cuestión territorial no tenía ese grado de importancia que hoy quizás con el tema de lo que es la inclusión, la promoción, la participación ciudadana, que es el componente principal para estas acciones, ¿no? Ya se tiene como una condición obligatoria, ¿no? Sobre todo cuando hay proyectos de inversión de gran envergadura donde van a afectar directamente no solamente a los derechos colectivos que puedan tener estos pueblos, sino a los derechos, estos pueblos directamente afectados, sino a esos derechos colectivos que puedan afectar a esos pueblos, pero no solamente a los que van a ser en el momento, sino en un futuro. Es decir, traducido en otros términos, hace referencia a lo que es un desarrollo sostenible de estas comunidades. Lo que se busca dentro de estos planes o estos planteamientos que tienen no solamente el gobierno del Perú, muchos gobiernos han establecido un criterio único, ¿no? Y obviamente que esto se basa dentro de lo que es un marco legal, ¿no? Y un marco internacional. En este caso es el convenio OIT 169, convenio que ha sido o fue publicado en el año de 1989 y se ratificó, ¿no? En 22 países como principal instrumento de la defensa del derecho de estos pueblos indígenas, ¿no? Hasta esta fecha, ¿no? Anteriormente este convenio hubo el convenio 107, ¿no? En donde su fuerza radicaba en la defensa de los pueblos indígenas como sociedades permanentes, el respeto a la diversidad étnica y cultural frente a la integración de los pueblos que apostaba este convenio 107, ¿no? A diferencia de este 169 que fortalece los derechos colectivos, ¿no? Y más aún, desde que ya los derechos de segunda generación, que antes eran conocidos como los DES, derechos económicos, sociales y culturales, lo vuelvo a repetir así subrayo la palabra cultural, porque ahí era donde insertaban de repente, de una manera global, de una manera general, ¿no? Las concepciones de estos pueblos que directamente desde la interpretación jurídica, podríamos decir, pues es una cosa muy amplia, ¿no? No tan específica como quizás ahora lo establece el convenio OIT 169, referenciado a los que ya no, lo vuelvo a decir, no, ya no son DESC, ahora son DESCA, donde se incluye el tema ambiental finalmente, ¿no? Y este tema ambiental tiene que ver mucho con lo principal que se fundamenta como la protección de los pueblos indígenas hoy en día, que es el territorio, ¿no? Bueno, y esto da origen pues a que nosotros referenciemos un marco normativo exquisito y específico, ¿no? Y acá es donde podríamos hablar de lo que son los derechos colectivos, ¿no? ¿Qué son los derechos colectivos, no? ¿O cómo se origina esta discusión sobre los derechos colectivos? Pues obviamente esto hace énfasis a los análisis de la conformación de todos los estados, ¿no? Que han cuestionado la visión de los derechos como solamente individuales, que muchas veces se tocaba. Entonces, ¿cuándo parte esto? A partir del año 94, en cuando ya se ve, se busca que los intereses ya no sean solamente arraigados a ciertos grupos, ¿no? En cual se deben incluir todos, ¿no? Y parte de nuestra política nacional del ambiente, que es una política transversal, que es una política en la cual hace inclusión de muchos de estos derechos que tienen que ver con los pueblos, que tienen que ver con el modus vivendi de estas poblaciones dentro de lo que es un territorio. Han establecido pues acuerdos como lo que es, por ejemplo, la participación o la consulta previa, como la llaman, ¿no? En la cual se pide la participación y opinión de los pueblos para poder desarrollar acciones, sobre todo cuando van a ser afectados sus territorios, ¿no? Y si bien es cierto, esto también tiene que ver con un compromiso que va mucho más allá, ¿no? Desde nuestra parte del Estado, nuestro compromiso está establecido bajo
el criterio, ¿no?, de todos esos tratados internacionales que hemos ido suscribiendo durante todas estas últimas décadas, ¿no? Entre ellos está el de cambio climático, por ejemplo, ¿no?, que parte de este convenio, de este tratado de cambio climático, ¿no?, una de las acciones y operaciones van involucradas directamente a estos pueblos indígenas, ¿no? Nos podríamos preguntar por qué, por qué esa relación que existe, y esa relación está directamente a lo que es el territorio. Porque si bien es cierto, todavía no existe una normativa específica en este tema, pero ya se está viendo con la proyección a desarrollar acciones. Por ejemplo, los proyectos RED, ¿no? No sé si habrán escuchado sobre los proyectos RED. Los proyectos RED son proyectos en los que se habla, ¿no?, de captura del carbono, ¿no?, del oxígeno, ¿no?, de transmitir oxígeno por el tema de lo que es territorialmente, y sobre todo por tema, más que nada, no es que sea específicamente en eso, pero más que nada por cuestiones de la forestación que hay en la Amazonía, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los más beneficiados de este tipo de cuestiones? Obviamente, que son los pueblos indígenas, ¿no?, los que están ocupando ese territorio, ¿no? De alguna otra manera, podemos encontrar que ya hay derechos colectivos, no solamente protegidos directamente por lo que establece la normativa internacional, sino también porque han sido adquiridos, ¿no?, por estas condiciones y situaciones dadas, como lo que podría ser este ejemplo que les pongo, ¿no? Esto de alguna manera va a tratar de preservar o conservar de repente bajo ese criterio lo que es la mitigación y adaptación al mismo cambio climático, ¿no?, que las condiciones de vida de estas poblaciones pues no sean del todo vulneradas, ¿no? Ya que es donde podríamos decir, hacer como un análisis de repente, o lo que dice, ¿no?, establece la Declaración de Naciones Unidas, ¿no?, en donde hace referencia a que esta protección de los derechos colectivos vaya más allá de lo que es el criterio cultural o culturalizable, como lo mencionan, ¿sí?, ¿no? Esto sería traducido a lo que sería la conformación y la concepción de sus propios derechos a las condiciones de vida que tienen. Y no estamos lejos a ello, porque, ojo, que nosotros lo establecemos en los derechos de tercera generación cuando hablamos ese mismo en que hay la relación entre hombre y territorio, en vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Tal cual como se establece. Bueno. Entonces, volviendo nuevamente al concepto de los derechos colectivos, ¿no? ¿Cómo se originan estos? En análisis de la conformación de los estados, un cuestionamiento de visión. Los derechos colectivos, entonces, están sujetos a los grupos, ¿no? En nuestros casos, no solamente son los pueblos indígenas, no solamente son estos pueblos que son identificados, sino tenemos a muchos grupos. Por ejemplo, se segregan, por eso se habla de lo que es la inclusión y se hace la separación, ¿no? Están considerados los niños, los trabajadores, los migrantes, los pueblos indígenas per se, y todos los grupos que están formados pues de una manera colectiva. Esos son los derechos colectivos, ¿no? Y estos son otorgados a los grupos sociales, ¿no? Su condición es aparentemente temporal porque son grupos vulnerables que tienen circunstancias específicas. Son de carácter imprecisas, son indefinidos, ¿no?, porque buscan lo que es la soberanía, la igualdad y la libertad, y son impuestos por grupos sobre individuos, interdependencia, satisfacción de uno a las que no la tienen otros, ¿no? Los derechos colectivos, podríamos decirlo de alguna manera, que han nacido de esas constituciones sociales que hay. Si bien es cierto, pues todavía cuando se establecieron los famosos derechos humanos, ¿no?, allá por los lejanos inicios del siglo XVIII, ¿no?, cuando recién las sociedades estaban estableciéndose como territorios independientes, ¿no?, los derechos fundamentales o los derechos universales que se tenían, ¿no?, como derechos humanos, establecían criterios, pues, básicamente individuales en muchos grados, ¿no? Y cuando se establecen los derechos colectivos, cuando aparecen organizaciones en las que se fortalecen las capacidades del grupo, ¿no? La opinión pública fue muy importante, sobre todo para poder transmitir lo que eran los derechos colectivos, ¿no? Hay una teoría dentro de lo que es la comunicación que hace referencia a esto, que es la teoría de la más media, ¿no? Esa teoría que especifica, ¿no?, los conceptos de cómo vale la opinión pública para poder transmitir
las necesidades de los grupos, ¿no? Y esto, en otros términos, podríamos decir que es una de las formas de poder ampliado y de poder haber promocionado los famosos derechos colectivos que se pueda tener, ¿no? Después, ustedes saben, ¿no?, cómo ya las sociedades han ido cambiando, cómo hemos ido avanzando en el tiempo. Y en estos cambios tan globalizados que hay, ya se fundamentan derechos colectivos, pero de manera muy independiente. Por ejemplo, ¿no?, tenemos derechos colectivos de los grupos, como son, pues, las comunidades nativas. Tenemos derechos colectivos, lo que son las mujeres, de lo que son los grupos que son considerados como vulnerables, en los cuales se está buscando, de alguna manera, no solamente lo que es la inclusión dentro del sistema, sino se está buscando también que sean unas cuestiones igualitarias. Por ejemplo, ¿no?, los derechos colectivos promocionan dentro de nuestras políticas judiciales, vamos a hablarlo así, dentro de nuestras políticas judiciales tenemos una propuesta interesante para poder promocionar o poder fundamentar mucho más los derechos colectivos. El tema de lo que es acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la justicia ya no es un derecho que queda establecido dentro como un derecho individual. Eso viene a ser y pasa a ser parte de lo que sería un derecho colectivo, ¿no? Por ejemplo, un derecho fundamental que se quiere incluir dentro de los derechos propiamente la persona, no son individuales, sino de grupo, vamos a llamarlo así, está dentro de los DESCAS, ¿no?, de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es, por ejemplo, incluir dentro de nuestro constitucionalismo, y lo digo propiamente así, si hablamos del Perú, que directamente se está tratando de buscar que sea parte, ¿no?, y que esté inscrito en la dentro de los artículos que establece la Constitución, más no sea solamente de forma oral, ¿no? Por ejemplo, el derecho al acceso al agua. El derecho al acceso al agua es un derecho colectivo, ¿no? Es una condición la cual no solamente va a servir para poder resguardar o salvaguardar los derechos de grupos que puedan ser considerados vulnerables, como lo son, por ejemplo, las comunidades no necesariamente nativas, pero sí comunidades en donde sus condiciones básicas, ¿no?, no son las más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de muchas comunidades, específicamente no indígenas, indígenas sí, perdón, pero indígenas no de la selva, sino de la sierra, ¿no?, en donde las necesidades básicas son bastante deficientes. Por ejemplo, ellos, viendo esas condiciones, lo que se busca es que se incluya este tipo de derecho dentro de lo que es nuestro marco regulatorio. Al igual que el acceso al derecho al agua que se quiere incluir dentro de esta estructura constitucional, también se está proponiendo y se está, no solamente en realidad es que sea una propuesta, sino que esto es un derecho colectivo fundamentado a esos ODS, ¿no?, a esos objetivos, al desarrollo sostenible que tienen los países para poder cumplir con la emergencia que de repente podríamos hablar de lo que es la misma raza humana, ¿no? El derecho al acceso a la energía, por ejemplo, ¿no? Este derecho fundamental, que ya viene a ser un derecho colectivo, ¿no?, es necesario que se incluya dentro de nuestros marcos normativos, porque si no tuviésemos eso propuesto, pues sería también eso también estaría reprimiendo otros derechos de primera generación, como el que sería, por ejemplo, ¿no?, yo lo digo así, ¿no?, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Esto de aquí, que hacemos nosotros, este tipo de capacitaciones, formaciones, ¿no?, que se dan a través de las redes, es una de las formas de poder capacitarse, educarse. Y esta forma de educación está inmersa dentro de estos derechos colectivos, como por ejemplo el acceso si no tuvieses este acceso a lo que sería la electricidad, pues te estarían restringiendo tu propio derecho colectivo a poderte educar. O sea, son consecuencias en las cuales dentro de nuestro marco se están fortaleciendo, ¿no?, para podernos entender un poquito mejor cuando se habla de derechos colectivos. Y en el caso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues la cosa es mucho más específica, ¿no?, porque aquí se tiene que fundamentar los derechos colectivos de estos pueblos como un derecho de autodeterminación de estos pueblos, sobre todo para poder desarrollarse como población, ¿no? Y esto dentro de lo que es su territorialismo, dentro de lo que es sus condiciones, ¿no? Esa es la parte social, la parte colectiva, ¿no?, en donde ya por lo menos hoy en día, ya con estas propuestas
económicas, políticas, normativas, ¿no? Y quizás también humanas, ¿no? De desarrollo, han servido mucho para que haya no solamente el tema de lo que es la inclusión de estos pueblos, en escuchar su voz, sino también en que no haya ese sesgo que hasta hace unas 2 o 3, hasta 3, 4 décadas atrás dejaba de existir, ¿no? Todavía, por ejemplo, en nuestra Constitución del 79, ¿no? Una constitución totalmente arraigada a un pasado, ¿no? Histórico que teníamos nosotros, no reconocía a estos públicos como tal, ¿no? Todavía después de esto, por eso es que cuando aparece la famosa reforma agraria, de alguna u otra manera, vamos a decirlo así, que sería el abuelo de estos conceptos de convenios en los que ya se busca la igualdad, ¿no? De las comunidades, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Antes de esto todavía podríamos reconsiderar que no existía una condición, ¿no? Y más aún todavía, pues cuando aparecen los instrumentos, ¿no? A nivel internacional, que son los que de alguna u otra manera han forzado, ¿no? A que nuestras condiciones, a que nuestra circunstancia social cambie, ¿no? Por eso es que recién ahí, ¿no? Nos ponemos y decimos, ¿no? Podemos hablar de un Estado de Derecho moderno, ¿no? Bastante esto, ¿no? Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Del 13 de septiembre del 2007 aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ¿no? Lo hizo con 144 votos a favor y 4 países en contra, ¿no? Y posteriormente a esto hizo réplica porque Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos recién ahí modificarían su voto en contra y también apoyarían la declaración, ¿no? Es una de las declaraciones más importantes de desarrollo internacional en lo que hace referencia a lo que son normas jurídicas, ¿no? Esto en realidad es un gran avance para cientos de poblaciones indígenas de todo el mundo, ¿no? Y estas normas se fortalecen mucho cuando salen a la luz, por ejemplo, lo del convenio 169, antes 107, esta declaración de los derechos humanos, ¿no? Las constituciones mismas que tenemos, la misma jurisprudencia y las normas específicas de cada estado. Por ejemplo, entre estas normas específicas, nosotros, basándonos en ese convenio 169, tenemos lo que es la ley de consulta previa, ¿no? Entre las grandes victorias de esto de los derechos, sobre todo colectivos de estos pueblos indígenas, podemos encontrar algunas, ¿no? Por ejemplo, hay un documento de los pueblos que tienen un documento que afirma y ratifica las disposiciones más importantes que habían. Por ejemplo, dice así, ¿no? Hay uno que dice: el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas dice: disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que son conocidas y reconocidas por la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Todos estos derechos hacen que los pueblos sean libres, iguales y todos los demás, ¿no? Libre determinación para perseguir su desarrollo económico, su desarrollo social y cultural, autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, ¿no? Esto también condiciona para no romper los esquemas de las formas de vida que tienen estas comunidades, ¿no? Había un caso muy emblemático que hubo hace unos 20 años atrás, 2010, si no me equivoco, que fue, sí, más o menos, en el cual se sentenció a un cacique, ¿no? De una comunidad nativa bajo el derecho positivo, bajo nuestras normas recurrentes de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Pero no se había tomado en consideración aquella época, ¿no? En que las condiciones de culturabilidad que tenían estos pueblos, o sea, se estaba en realidad pues haciendo un análisis interpretativo de estas condiciones, ¿no? Podríamos decir que no se habría juzgado, ¿no? De acuerdo a lo que establecen todos estos instrumentos, el convenio de IT, la declaración, ¿no? La misma constitución, la misma jurisprudencia, ¿no? En donde se debería permitir, ¿no? Que se conserve esa cultura que tienen estos pueblos, ¿no? Se debería respetar las condiciones, ¿no? A este cacique se le sentenció por el hecho, se le imputaba,
¿no? Violación sexual, ¿no? A menor de 12 años, ¿no? Pero las condiciones, si hubiera habido una interpretación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como se debería interpretar bajo la praxis, ¿no? Y el criterio adecuado bajo lo que sería la cultura, la lengua, la situación radical de estos pueblos, hubiera sido distinto, ¿no? Bajo las condiciones de este pueblo, pues obviamente una niña bueno, para nosotros una niña, una persona, ¿no? De 12 años, ¿no? De género femenino, ¿no? Mientras que ya entra a ser mujer bajo los criterios de la vida, pues ya estaba dispuesta a eso, entonces ya no se atribuía como un acto de hostilidad, ¿no? Ya no se atribuía como una acción, ¿no? Bajo el criterio, ¿no? Entonces se hubiera entendido de repente, ¿no? Condiciones en las cuales se han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Al igual que dentro de nuestro marco normativo, dentro de nuestra estructura del Estado, ¿no? También ya hay cambios, ¿no? Por ejemplo, volviendo nuevamente a lo que les decía como derechos, cuando se hablan de derechos colectivos, por ejemplo, lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Hoy ya se habla de un derecho a la justicia itinerante, ¿no? En donde los juzgados no solamente ya quedan entre las cuatro paredes de las cortes, no solamente quedan dentro de las regiones, no solamente quedan en las ciudades, sino ya se busca que haya una movilización de estos juzgados hacia las zonas, pues, rurales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una buena aportación, es una buena implementación, es una buena iniciativa que está dando el Poder Judicial en hacer ese tipo de acciones, ¿no? Hasta hace años atrás todavía no se le da esa importancia y ahora sí se está tratando mucho lo que es el tema de lo que es aspectos, sobre todo lo que es la vulnerabilidad de muchos pueblos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Que esta justicia itinerante que llegue a esos lugares donde antes no llegaba, pero también, ojo, que todavía no está nada dado, ¿no? O sea, todavía faltaría estructurar que, por ejemplo, esas movilizaciones que hay para poder defender los derechos de estos pueblos, ¿no? Sean las más probas. Es decir, la iniciativa está ahí. Es decir, las propuestas que tenga, y hay financiamiento para ello, es interesante que lo planteen así, pero también falta el componente especializado. Yo no digo que los jueces no sean especializados en desarrollar, por ejemplo, esas acciones, sino me refiero a lo especializado. Por ejemplo, todavía no creo que vayan jueces, por ejemplo, si se van a una comunidad nativa, a Chaninga, a Yanesha, ¿no? Mashigenga, que hablen el idioma de la zona, ¿no? Yo creo que todavía es difícil, ¿no? Entonces, de repente, así como lo hacen de repente Ecuador, Bolivia tiene un plan interesante dentro de lo que es la estructura de protección bueno, en principio, acceso a la justicia y protección de sus pueblos, ¿no? Los jueces que van ahí son jueces que hablan el idioma, ¿no? Entonces esto de alguna manera hace que se introduzca que ese derecho que buscan, que buscamos todos como Estado, ¿no? Que para que se cumpla sea un derecho inclusivo, ¿no? Cosa que todavía nos falta un poco, ¿no? Y eso que tenemos, como lo hemos visto, tenemos bastante instrumento, ¿no? Legal, ¿no? Por ejemplo, el convenio, las declaraciones, las constituciones, entre algunas cosas diferentes. Ese es uno de los puntos que establece, ¿no? Como le decía, está en el artículo 5, dada de la Carta de Naciones Unidas, en el que dice, ¿no? Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Los pueblos indígenas también tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz, seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluso al traslado forzado de niños de grupo a otro grupo, ¿no? Bueno, eso no nos pasa todavía a nosotros, ¿no? Pero lo pongo esto como ejemplo. Por ejemplo, en África sí hay este problema, ¿no? De que como hay mucha violencia interna en África, y esto lo pongo de ejemplo porque esperemos no llegar a ese extremo nosotros que tenemos tantas comunidades, ¿no? Entonces esas guerras que hay allá, muchas tribus son absorbidas por otras tribus, ¿no? Hay tribus en África, ¿no? en las que, por ejemplo, para no perder esa esencia de cultura, las mujeres, para no ser vejadas, para que las mujeres no sean, que es el primer orden en las que son tribus, tienen que muchas veces mutilarse partes de su cuerpo para parecer hombres, ¿no? Para que no sean afectadas y no sean absorbidas por otras tribus.
Bueno, esta es una cuestión de dogmática, de creencias que puedan tener los pueblos, ¿no? Pero son realidades que existen, ¿no? Y los pueblos colectivos o los pueblos indígenas no estamos hablando solamente del Perú, hablamos de todo el mundo, que en todo el mundo lo hay. En nuestro caso, el problema quizás todavía sea arraigado a los pueblos no contactados, ¿no? Que quizás ahí todavía hayan cuestiones en las cuales se tendrían que ir trabajando de a pocos. El derecho colectivo de los pueblos indígenas, entonces, lo volvemos a decir, está basado en lo que son las tierras, el territorio, el acceso a lo que es el aprovechamiento de todos sus recursos, ¿no? Por eso es que se habla de que dentro de nuestro marco constitucional se incluya, pues, el derecho al acceso al agua, ¿no? Porque se habla de agua, ¿no? Bueno, en este caso también tiene que ver mucho con el tema de lo que es la forestación, ¿no? La identidad cultural es importante, la educación intercultural, que exista una educación bilingüe, la salud intercultural, bueno, también parte de las culturas es poder y aprender, ¿no? Yo creo que esto también es necesario porque casi todo lo que es en temas de medicina, la gran mayoría de la base son de plantas medicinales, entonces no estaría nada mal, ¿no? Poder reutilizar muchas veces el conocimiento ancestral que es parte de estos derechos que se tienen, ¿no? Lo dice ahí, conocimientos ancestrales, elegir sus prioridades de desarrollo, entre otros. ¿Esto qué nos lleva, no? Nos lleva a entender un poco sobre lo que es el derecho a la identidad cultural, ¿no? El derecho a que se reconozca, que se garantice la existencia del pueblo, ¿no? El derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones indígenas y ciudadanos de los estados en que vive. A las tradiciones, a las expresiones orales, a las costumbres, a las lenguas, ¿no? A todas las artes, al espectáculo como lo que son, por ejemplo, un patrimonio cultural no inmaterial, ¿no? La música, el baile, las danzas, el uso social, los rituales, el conocimiento de los usos relacionados con la naturaleza y el universo. Y este está muy fuerte, no solamente porque lo establezca el convenio OIT 169, sino que ahora estamos entrando a una etapa y a una era en la cual estamos reconectando con lo natural, ¿no? Con el medio, con el territorio. Poblaciones urbanas, ¿no? Ciudades totalmente modernas, estamos tratando de conectar, ¿no? Todo es, bueno, hasta hace unos años atrás, cuando aparecieron los famosos movimientos verdes, ¿no? Fueron los que trajeron consigo, ¿no? Muchas de estas condiciones y modos de vida, tal vez aprendidos en nuestro pasado, ¿no? O nuestro reencuentro con esas épocas en las que se vivía, ¿no? Dentro de las condiciones adecuadas, en ese equilibrio entre medio ambiente y seres humanos. Y eso es lo que hacen los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos estos en los que viven todavía del territorio o que son parte de ese territorio, ¿no? Ellos son los últimos en poder decirse que van a ser los que van a conservar ese derecho que tenemos nosotros a poder vivir, ¿no? A poder estar en una situación adecuada. Miren, hace poquito, uno de los problemas que ya se están dando acá, se dice, ¿no? Que se están quebrando, por ejemplo, ¿no? La transformación que hay de la misma tierra, ¿no? Las condiciones que están, y nosotros no sabemos llevar eso a criterio, ¿no? Se estaría perdiendo todas nuestras condiciones, ¿no? Y en cierta forma es parte de nuestra propia identidad, ¿no? Somos uno, en el caso Perú, somos uno de los países en donde, si bien es cierto, hay mucha mística, hay mucha convivencia en esta, sobre todo arraigado lo que es el territorio, ¿no? Y más aún con estos pueblos que todavía no han podido ser movilizados de muchos de estos lares, ¿no? Bueno, hay algunos que en nuestro caso, ¿no? América todavía no se ve eso que se está viendo en Europa, ¿no? En Europa hay mucha migración del campo a las ciudades, se ha perdido esa identidad cultural que de repente podían tener. Hay lenguas muertas, ¿no? Que ya son inexistentes porque ya muy poca población las habla. Nosotros todavía podemos tratar de conservar eso, ¿no? Ahora que lo veamos más adelante, vamos a ver la cantidad de pueblos indígenas que se encuentran en nuestro país, ¿no? Y estas condiciones de vida son las que nos ponen a plasmar dentro de lo que son nuestras políticas, ¿no? Ese derecho que existe, que es el derecho a la participación.
Es el derecho a la participación, ¿no? El derecho a la participación es un derecho que va a reconocer todas las capacidades políticas, jurídicas, de actuar activamente en los diversos procesos, ¿no? El desarrollo de estos mismos pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo para poder desarrollar la ejecución de los mismos. Una formulación, una aplicación y una evaluación de planes y programas, tanto sean de desarrollo nacional, regional y a veces local, ¿no? El descentralismo ha funcionado y está funcionando muy bien, sobre todo desde lo que es el Estado. Por ejemplo, el Estado hoy en día eh, ya tiene los trabajos, en el tema de lo que es ordenamiento territorial específicamente, ¿no? El ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial ha establecido que como criterio primario, que las instituciones por ejemplo, los gobiernos regionales, sean quienes adecúen, ¿no? O hagan espacios, sobre todo, para que haya desarrollo de la población del lugar, ¿no? Esto ha servido de alguna manera porque ha identificado situaciones en específico que antes eran muy complicadas desde el Estado nacional. Nacionalmente, pues teníamos la visión muy amplia, mientras que esta descentralización, ¿no? Ya ha ocupado espacios en los cuales ha mejorado de alguna manera, sobre todo la participación ciudadana, ¿no? Hay mejores comités consultivos, hay mejores mesas de trabajo. No sé si últimamente habrán escuchado ustedes que ya no hay tanto conflicto, ¿no? Ya no se escuchan, hay conflictos, no digo que no los haya, hay todavía conflictos, pero ya no hay en esa demasía que había antes, ¿no? Antes podíamos encontrar conflictos acá, conflictos allá, sobre todo cuando se afectaba supuestamente los derechos colectivos, ¿no? De las poblaciones en las cuales pues están dentro de un proyecto, ¿no? Como por ejemplo Conga, ¿no? Es una de las, hace poquito acabo de ver un poco la información, un poco de información sobre el tema de Conga. Los conflictos que habían hasta antes, ahora ya no se llevan a cabo, ¿no? Porque en cierta manera, ¿qué es lo que buscan finalmente con el derecho a la participación? No solamente es que no se les afecte su territorio y que no se cambie su modus vivendi. No, en realidad, pues esto lo que se busca es que se llegue a un mejor acuerdo de convivencia, ¿no? Porque no todo, también, ojo, ¿no? Cuando se habla de pueblos indígenas, pueblos vulnerables, casi todos somos eh, casi siempre nosotros, ¿no? Desde los ojos de afuera, somos los verdugos, ¿no? Siempre condenamos y siempre decimos, no, que eso en realidad se les está afectando, pero no todo es así, ¿no? Porque este derecho de participación ha coadyuvado a que los grupos se les entienda y llegamos a un mejor acuerdo, ¿no? Porque en realidad, pues, los proyectos de desarrollo, de inversión, que son los que más van a afectar a estos pueblos, tienen que ser mucho más sustentables, ¿no? Por eso es que todo esto está articulado, todo esto es sistémico, ¿no? Desde los compromisos que tiene el Estado, ¿no? Suscrito a los planes de desarrollo sostenible, en donde se va a incluir, como les vuelvo a decir, ¿no? Los componentes económicos, ambientales, culturales, ¿no? Y sociales para poder mejorar las condiciones. Entonces ahora, como una condición de derecho colectivo, está que se cumplan los objetivos que deben plantearse desde un enfoque de sostenibilidad. Es decir, que esto no quede solamente como una cuestión permanente y se congele, no, por lo contrario, tenga una pervivencia en el tiempo. Así más o menos funciona esta estructura, ¿no? Bueno, en el caso del convenio IT como instrumento lo tenemos en varios de sus artículos y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también. El derecho a elegir sus prioridades de desarrollo, ¿no? Este derecho a participar e incidir en las decisiones estatales con la finalidad de que respeten sus aspiraciones de desarrollo. El emprendimiento, por ejemplo, las actividades turísticas, las actividades productivas o vinculadas al uso de los recursos, tales como el desarrollo de programas de manejo forestal comunitario. Esto se está implementando muy bien desde los instrumentos legales nacionales, ¿no? Por ejemplo, hay ahora, yo creo que esto funciona muy bien desde la creación, ¿no? De la actividad, de la protección que hay directamente a lo que es el ambiente, ¿no? Desde la creación de los parques nacionales, desde la creación de las reservas comunales, desde la creación, pues, de las áreas naturales protegidas, etcétera,
¿no? Yo creo que aquí estas condiciones, por ejemplo, nos ponen en línea, ¿no? A esas condiciones de los objetivos, bueno, del desarrollo sostenible, propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera, de alguna manera, bueno, obviamente, ¿no? Las actividades turísticas sostenibles, vamos a decirlo así, generan que haya, pues, una mejor economía, ¿no? Que hay un mejor desarrollo social, porque ya hay una colectividad, ¿no? Y conservación, obviamente, lo que sería el tema ambiental. Entonces, esto de alguna manera va a ir vinculado a lo que es el mejor uso de los recursos naturales, ¿no? Eh, Programas forestales comunitarios, esto también debería ser, bueno, y acá viene la parte contraria a esto, ¿no? Siempre está el problema ahora, por ejemplo, y voy a tocar este tema que me parece también interesante tocarlo porque va a afectar también a lo que son los pueblos indígenas, el Reinfo, ¿no? Hasta hace unos días todavía no era oficial, pero ya se sabe que es oficial, que se ha ampliado todo el 2026 el Reinfo, ¿no? El Reinfo es esta ley, ¿no? de adecuación que hay para formalizar a la minería ilegal, ¿no? Esto en realidad, pues, este es un saludo a la bandera porque dentro de lo que es el proceso de formalización existe un proceso de burocracia, un proceso de tiempo en el cual te tienes que formalizar, pero mientras tanto, aquellos que se están formalizando están inmersos, pues, en poder seguir desarrollando su actividad, ¿no? Y muchas veces actividad ilícita, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la condición, no? Se están formalizando, entonces son intocables. Esto de acá va a ocasionar que sigamos en el tema de lo que es la afectación directa, ¿no? Y muchas veces afectación directa a quienes son los más vulnerables, y acá es donde encontramos a muchos de estos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto, yo lo pongo esto como ejemplo, por ejemplo, para haber autorizado o haber ampliado el Reinfo, ha debido haber una consulta previa, ha debido haber una opinión de todas las comisiones y de los pueblos indígenas, ¿no? Que han debido pronunciarse y han debido ser consultados para poder aprobar ese reglamento. Es una de las cosas que se han debido, por ejemplo, ahí podemos encontrar cierta deficiencia de nuestro sistema, ¿no? Ahí está el problema. En fin. El derecho a conservar sus costumbres e instituciones, este derecho consiste en retener y desarrollar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, en las que se deben incluir las prácticas, sus costumbres, derecho constitucionario y sistemas legales. Bueno, aquí, en este derecho que establece el convenio OIT 169, ojo, y la Declaración de Naciones Unidas, por ejemplo, esto si lo hubieran aplicado con el caso que les comenté hace un momento de Curaca, ¿no? Que fue acusado por violación, de repente no hubiera pasado eso, ¿no? De repente si lo hubiera podido establecer cierto criterio. Por eso les decía, ¿no? Para mí en realidad esto es una cuestión de interpretación, ¿no? Pero es una cuestión de interpretación también, no solamente es una interpretación teórica, es una cuestión lógica, ¿no? Se debería preparar en el caso de lo que es la administración de justicia, ¿no? Personas específicamente para que hagan este tipo de evaluaciones y consideraciones. Considerando que somos un país multiétnico, considerando que somos un país con tradiciones distintas, con diferencias sociales y culturales muy divergentes, ¿no? Deberíamos reconsiderar y tomar como ejemplo condiciones que de repente algunos de nuestros países hermanos las están tomando, ¿no? Ecuador, Bolivia, hasta el mismo Chile, ¿no? Con sus mapuches. Ellos tienen una consideración distinta, ¿no? A estos grupos. Bueno, bajo el criterio. Nosotros tenemos un montón de comunidades, un montón de población divergente, ¿no? Totalmente distintas. El derecho a lo que es la jurisdicción especial, ¿no? Que es un derecho a administrar la justicia, lo que hemos estado comentando en el ámbito de lo que es la jurisdicción, de acuerdo, bueno, en este caso, nuevamente, vuelvo a hacer incidencia en el caso de lo que es la justicia, ¿no? Esa justicia itinerante, por ejemplo, debería ser llevada de acuerdo a estos pueblos, pero bajo estos criterios, ¿no? Criterios que son establecidos bajo el convenio 169 OIT. Quizás ahora, quizás no hoy,
no ahora, pero pronto, ¿no? Hablando del próximo año o quizás de 2 años, ya esto ya se incluya como una cuestión muy corriente. Se lo digo así porque hay mucha capacitación hoy de los administradores de justicia, sobre todo los que hacen justicia itinerante, en temas en los cuales se habla, se analiza, ¿no? Y se incluye el convenio OIT 169. Hasta hace unos años atrás no sabían, desconocían los operadores de justicia de repente sobre este convenio, sobre la aplicación del mismo, ¿no? No, podrían haber conocido sobre el convenio, pero la aplicación del mismo. Esta aplicación de este convenio ya es una consecuencia para poderla llevar a cabo, bueno, en principio, ¿no? Esto ampara lo que es la consulta previa, ¿no? Desde nuestra ley de consulta previa, dentro de lo que es el desarrollo de todas acciones dentro de las políticas del Estado, ¿no? Por ende, dentro de lo que es cuando se habla de justicia, de acceso a la justicia, se tiene que incluir esto como una cuestión principal y fundamental, ¿no? Y tiene que ser compatibles con todos los derechos fundamentales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que, sin romper los esquemas, ¿no? Las formas tradicionales que tienen los pueblos indígenas para poder resolver sus conflictos o sus cuestiones de en donde ocasionan culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, también hay cosas extremas, ¿ah? Ojo que también, por eso les decía, yo creo que una cosa es que se establezca un derecho, ¿no? Pero también una cosa es que ese derecho sea de la mejor forma aplicado, ¿no? Hace unos 3 años, no sé si fue una cuestión mediática, ¿no? En donde una comunidad nativa de Alto Mayo, creo que fue, si no me equivoco, ¿no? En la parte nororiente de nuestra selva, encontraron que una de las formas que tenía de castigar, aparte de su población, era, les daban de látigos, ¿no? A los niños, creo que era una de las formas de reformarlo, ¿no? Yo recuerdo que alguien me haya contado que, por ejemplo, en parte de lo que era la selva de, bueno, dentro de lo que son los criterios, muchas condiciones, ¿no? Ya de esto le estoy hablando muchísimos años atrás, cuando quizás ni siquiera yo había nacido, ¿no? Cuando todavía se colonizaba lo que era la selva central, ciudades como Satipo, había muchas comunidades ahí nativas, los campas les decían, pero en realidad son asháningas, ¿no? Regalaban a sus hijos por condiciones, ¿no? Una vez pariente muy cercano pudo recuperar a una niñita que se la habían dado, ¿no? Que decían que había tenido un mal sueño, ¿no? Estaba bajo estas costumbres y la habían regalado y le habían llenado los ojos de rocoto. Perdió la vista por tanta cantidad, uno de ellos, ojo, ¿no? Por estas costumbres que tenían, ¿no? Estas cosas no se medían, está bien. Si tienen un derecho, ¿no? Para poder juzgar, para poder determinar la justicia, ¿no? Bajo sus formas tradicionales y resolver conflictos, ¿no? Tendrían que ser también evaluadas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo comunitario es una de las cosas interesantes, pero este tipo de apegos fanatistas que puedan tener muchas veces, bueno, ya no estamos en una era de tanto salvajismo, ¿no? Aunque de repente todavía se habla de los jíbaros, ¿no? Los reductores de cabeza, que tienen esa costumbre cuando ya, pero bueno, o el canibalismo que había, pero no creo que lleguemos a tal extremo en esta época, porque ya de todas maneras hasta los pueblos estos no contactados o en aislamiento, como los plantea el Pache, ¿no? De todas maneras, pues ya consideran y ya tienen parte de lo que es la tecnología, ¿no? Por lo menos ya saben que la Tierra es redonda, por decirlo así, ¿no? Hablando sarcásticamente, ¿no? Para poderlo entender así. Y el derecho sobre lo que son sus tierras y territorio, ¿no? Esto también es bastante discutido, el tema de lo que es la posesión, el derecho a disponer de sus tierras y usar los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y utilizan tradicionalmente. Hay una gran diferencia en esto entre lo que son las poblaciones indígenas de la costa, sierra y selva. Bueno, en la costa es una cuestión un poco distinta porque ya existe, pues hay comunidades, ¿no? Campesinas de la costa, pero ya son comunidades que ya tienen un tema de criollismo moderno, ¿no? Por decirlo así. En la sierra, aquí específicamente entre lo que es la selva y la sierra, todavía hay esas consecuencias. Por ejemplo, en lo que es la sierra, el derecho del trabajo que tienen comunitario dentro del territorio, ¿no?
Pero en este caso, muchas veces las comunidades campesinas, sobre todo, ¿no? Que ya vienen a ser muchas de ellas empresa, ¿no? Establecen que sus derechos ya son más comerciales que derechos colectivos sobre el uso tradicional, ¿no? Muchas de estas, y hay temas que afectan directamente, que van a lo tercero. Por ejemplo, hay comunidades campesinas, ¿no? Que han cambiado las condiciones eh, ecosistémicas del territorio, ¿no? Por ejemplo, han metido tanto ganado, ¿no? Ovino, por ejemplo, ¿no? Por decir así, ¿no? En que han depredado las mismas condiciones de la tierra, ¿no? Entonces, su forma de vivir ha cambiado, ¿no? Radicalmente, ¿no? El tema, y esto también, pues, aparte de sus tradiciones esas en las que queman, ¿no? Y hacen incendios forestales, consecuencias que deberían ser. A diferencia de lo que son los derechos que puedan establecer las comunidades en la selva, ¿no? Ellos todavía tienen ese equilibrio, buscan todavía adecuarse a esas condiciones, ¿no? Y la propiedad, al igual que en la sierra, es colectiva, pues no son propietarios ellos, ¿no? Sino son solamente posicionarios, no tienen derechos en manera colectiva, dan sus derechos de concesión, por ejemplo, para el uso de los recursos naturales, ¿no? El uso agrícola, las áreas de pastoreo, los focos de agua, entre otros, son algunas de las condiciones que hacen referencia a esto, pero de manera comunitaria, ¿no? Esto también está establecido dentro de lo que es el convenio OIT 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El derecho a la salud intercultural, ¿no? Servicios de salud en territorios habitados por pueblos indígenas. Estos deben organizarse a nivel comunitario y tomar consideraciones como métodos de lo que es la prevención, las prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El uso de estas prácticas ancestrales y conocimiento tradicional en el cuidado de los enfermos, el reconocimiento de las labores de los curanderos, parteras tradicionales, promotores indígenas de salud. Esto de acá es para no perder de repente esa conexión que hay, ¿no? Lo vuelvo a decir, ¿no? Más que nada este derecho se fundamenta en pueblos en los que tienen una convivencia directa, o viven, mejor dicho, de esa convivencia directa con el medio natural, ¿no? Hablamos de pueblos indígenas, y de pueblos indígenas también están considerados los pueblos, las comunidades campesinas, los pueblos de la sierra, los pueblos de la costa, pero son condiciones muy divergentes, muy diferentes a las condiciones que tienen los pueblos indígenas de la selva. Entonces el criterio no es que sea amplio, el criterio tiene que ser específico, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis interpretativo de cada uno de estos derechos, ¿no? Por eso hay que interpretarlo de acuerdo a las condiciones, a las situaciones, ¿no? Y esto también está regulado dentro de lo que son las políticas, ¿no? De inclusión, ¿no? Eso también lo determina. Y las políticas fiscales fortalecen esto, por eso es que hay una diferencia entre cuando se habla de lo que es Amazonía con lo que es sierra, en nuestro caso, ¿no? Es por las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema Amazonía están exonerados de impuestos fiscales, ¿no? A diferencia de lo que es la sierra. ¿Por qué? Porque hay una mejor opción de vida, ¿no? Hay un criterio un poco más ambiental, ¿no? Más ecológico que tienen con el tema en la selva que en la sierra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ese es el análisis que se podría llegar. El derecho a la educación intercultural, ¿no? Recibir una educación teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pueblos indígenas. Su educación debe adaptarse a responder en sus necesidades, abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas. Enseñar a leer y escribir a los niños en su propio idioma, programas de educación bilingüe intercultural existentes en cada zona. Hace un par de días veía un reportaje que le hacían, pero creo que no ha sido en Perú, creo que ha sido en Bolivia específicamente, ¿no? Donde el profesor les enseñaba a leer en quechua a niñitos entre los 8, 10 años de repente, ¿no? En esas condiciones, les enseñaba a leer en quechua, ¿no? Y los observaba un promotor de educación del ministerio, ¿no? Y lo felicita al profesor, ¿no? Y el profesor, temeroso, ¿no? Y le dice: necesito que vayas a buscar material para poder enseñar a tus niños,
porque lo que tú estás haciendo es una educación intercultural. Estás practicando no solamente la lengua, estás enseñando la cultura, ¿no? No estás haciendo que se pierdan las condiciones de vida. En nuestro caso, en el Perú, hay muchos pueblos en los que el fundamento de la lengua era el quechua, ¿no? Por ejemplo, zonas altoandinas como lo que es Huancavelica, Ayacucho, Abancay, Cusco mismo, ¿no? Donde se habla el quechua, ¿no? Pero se ha perdido de repente esas condiciones, ¿no? Y este derecho a la educación intercultural no es un derecho que solamente se debe cumplir en poblaciones como las nuestras. Miren, por ejemplo, este derecho a educación intercultural lo practican muy bien pueblos en ciudades y en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, España es uno de los países que tiene más lenguas de Europa, ¿no? Ahí se practica muy bien la educación intercultural, ¿no? En todo lo que es la zona de Girona, en todo lo que es el País Vasco, por ejemplo, tienen su propio idioma y las personas hablan doble idioma, ¿no? El castellano y el idioma de la zona, ¿no? Aquí en América, ¿no? Ya se ha perdido en cierta manera eso, pero esto se tiene que poner como una práctica más, ¿no? Este derecho a la educación intercultural es bastante importante. Esto está en el artículo, lo establece el convenio OIT en el artículo 26 y el 27, ¿no? Y la Declaración de Naciones Unidas en su artículo 14 y 15. Y el derecho a la consulta previa, en el que tanto ponemos énfasis, en el que tanto establecemos normativas, en el que tanto dejamos, ¿no?, como un precedente esto, que quede ahí. Los pueblos indígenas originarios son consultados de forma previa, en donde las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a todos los derechos colectivos. ¿Sobre qué? Sobre la existencia física, la identidad cultural, la calidad de vida. Eso es importante, ¿no? Por eso es que esto, les decía que esto está articulado, ¿no? A ese derecho fundamental que se tiene como tercera generación, en la que habla vivir en un medio ambiente sano, un medio ambiente adecuado, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar ese fin, que es la calidad de vida, ¿no? Calidad de vida en todas las condiciones, ojo, ¿eh? Con buena calidad de aire, con buena calidad de agua, con buena calidad de suelo, ¿no? Alimentación, pobreza cero, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, aquí a este derecho a consulta previa ya se ha hecho como un instrumento de obligatoriedad, sobre todo en proyectos, en los estudios de impacto ambiental, ¿no? En proyectos en los cuales va a ser afectado, va a haber una magnitud, una consecuencia de temas de impactos ambientales que puedan haber, ¿no? Por eso los proyectos de desarrollo nacional y regional, los decretos supremos y otras propuestas del Estado pueden ser los que afecten directamente a los derechos colectivos. Por eso es que se incluye ahora esta consulta previa dentro de todos estos proyectos, ¿no? Porque ya no hay proyectos, sobre todo un estudio de impacto ambiental, ¿no?, detallado, no semi-detallado, sino detallado, en el que va a haber mucho impacto, en el que tenga que haber derecho a la consulta previa. Si no lo hay, si no haya habido consulta previa, no se autoriza el proyecto, ¿no? Y tenemos un reglamento nosotros, tenemos una ley, la ley de consulta previa, ¿no? Bueno, para determinar esto, la consulta previa entonces es para cambiar la situación o el ejercicio de los derechos colectivos que tienen todos los pueblos indígenas, ¿no? Veamos esto. Son los derechos que los pueblos originarios, antes de la conquista, ¿no?, del Imperio Español en nuestros territorios, gozaban las civilizaciones que antecedieron al modelo español. Estos derechos, sin embargo, en la actualidad han sido reconocidos recientemente, no en el origen de nuestra historia republicana, porque el concepto de derechos al momento del establecimiento incluso del Estado republicano, democrático, ha sido de una concepción liberal, es decir, de una relación individual de los hombres en relación al Estado. No obstante, esta concepción inicial de los derechos humanos fundamentales se fue ampliando
a raíz de concebirlos como derechos también sociales, no solamente civiles y políticos, y en esa ampliación se fue reconociendo progresivamente el derecho de ciertos grupos vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas. De ahí que la Constitución de 1920 los reconociera después de 100 años de existencia en el ámbito constitucional. Y modernamente, en las últimas décadas, ha habido una revalorización de los pueblos indígenas en relación al Estado democrático constitucional de derecho, en el cual se entienden que tienen derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos, de reconocimiento universal, al cual se vincula sus derechos constitucionales y tradicionales que podemos discutir. Bueno, la Constitución, desde el año 1920, pasando por la Constitución de 1933 y 1979, y finalmente en 1993, han incorporado un capítulo especial en torno a derechos de los pueblos originarios o pueblos llamados o mal llamados como comunidades campesinas y nativas, en el que se reconoce derechos al territorio, derecho a la autonomía, derecho a la pluralidad lingüística, derecho a su jurisdicción en el ámbito de su competencia, sin que no violen derechos fundamentales, derechos a la tierra, derechos culturales en general, que garantizan un desarrollo, no un modelo federativo, ¿no?, al margen del orden constitucional o legal, pero sí con la necesidad de una coordinación a efectos de que no se presenten situaciones de controversias propias de un modelo de un Estado liberal que no entiende, que no razona o no reconoce los derechos patrimoniales y culturales que tienen los pueblos indígenas. De acuerdo con el sistema jurídico nacional, se ha reconocido como pueblos indígenas aquellas personas que tienen características objetivas, pero también subjetivas, es decir, no únicamente que ocupen espacios territoriales propios de nuestros ancestros prehispánicos, sino también que tengan manifestaciones culturales o lingüísticas, y finalmente de la propia autoconciencia de considerarse una persona de origen indígena, ¿no? Con lo cual hay elementos subjetivos y objetivos para que el Estado reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas. Bueno, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, como también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen el marco normativo internacional de los pueblos indígenas, al cual el Perú ha desarrollado a través de una ley de desarrollo interno del año 2011 y su reglamento, las características fundamentales precisamente que hemos venido abordando, ¿no? Quiénes son los pueblos indígenas, qué derechos tienen, y en particular el derecho a la consulta previa en caso de que el Estado lleve a cabo, ¿no?, actuaciones gubernamentales, administrativas o normativas que incidan en los aspectos esenciales de la vida de las comunidades, ¿no?, que es una vida integrada, como se entenderá, no solamente bajo el orden jurídico, sino también bajo el orden espiritual de sus territorios, de su espacio ambiental, ¿no?, porque el territorio no es un patrimonio económico, sino es un territorio en un sentido subjetivo y no solamente objetivo, ¿no?, del cual emanan entonces una serie de consecuencias jurídicas propias del modo de vida de las poblaciones indígenas que hay que respetar en el marco del orden internacional y nacional. Muy bien. Antes de entrar a esta última parte, que sería la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación en contacto inicial, quiero compartir con ustedes una de las formas en las cuales cómo se debe expresar, cómo se debe utilizar el lenguaje inclusivo al hablar sobre pueblos indígenas, ¿no? El término de pueblos indígenas se utiliza en documentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El motivo es que
con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. La palabra pueblos tiene una gran importancia jurídica a la hora de afirmar el derecho de autodeterminación. A partir del manual de estilo del 2022, la ONU escribe ahora el término Indigenous Peoples con mayúsculas iniciales, atendiendo a las peticiones de representantes indígenas con el fin de que actúe como reconocimiento de su condición de pueblos en el derecho internacional y de su derecho a la autodeterminación. Hay otros términos como comunidades, grupos y minorías que suelen utilizarse alternativamente al de pueblos indígenas, pero estas alternativas deben emplearse con precaución. Las autoridades estatales pueden utilizar términos alternativos deliberadamente para negar o socavar el derecho a la autodeterminación que implica el término pueblos indígenas. Los términos alternativos solo se utilizan si el pueblo en cuestión los utiliza para sí, ¿no? Por ejemplo, aborígenes, primeras naciones, indígenas, ¿no? Ya sean estadounidenses, americanos, etcétera, o adivasis, que pueden ser las denominaciones genéricas preferidas en algunas regiones o contextos. Entonces, al referirnos a un pueblo indígena concreto, lo mejor suele usar el nombre de ese pueblo, ¿no? Que esto nos quede claro, ¿no? En realidad, pues, no utilizar de repente este nombre porque muchas veces es un nombre impositivo, ¿no? Y curioso, porque nosotros utilizamos indígena sabiendo que vendría de la palabra indias, ¿no? Y acá no es las Indias, ¿no? Entonces, de repente, quizás utilizar la palabra aborigen o la palabra, pues, establecida más sobre el territorio, ¿no? Es una cosa que podría decir. Pues bien, bueno. En el tema de lo que es la gobernabilidad, el institucionalismo, en el Perú tenemos el rol del Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura es el ente rector encargado de implementar un régimen especial, ¿no? De protección, por ejemplo, los piasi. Los piasi son pueblos indígenas en situación de aislamiento, ¿no? Hace unos años atrás aparecieron algunos pueblos a los que también se les conocía pueblos como no contactados, ¿no? Estos pueblos en situación de aislamiento son aquellos pueblos indígenas que no desarrollan relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad. ¿Cuáles son estos pueblos indígenas en aislamiento? Según el decreto 001 del 2014, el Ministerio de Cultura, tenemos los Isconagua, los Maxcopiro, Machiguengas, ¿no? Matanashua, Burunagua, Chitonagua y algunos otros, ¿no? La mayoría de estos pueblos son pueblos, cuando hablamos de pueblos indígenas, recuerden que también dentro de los pueblos indígenas están las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, pero esto específicamente se habla de pueblos indígenas que tengan que ver con el tema de lo que es la Amazonía. Esto especifica a lo que son los pueblos amazónicos, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial, ¿no? Son pueblos que han decidido vivir, ¿no? O viven en situación de aislamiento, ¿no? Han comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad, ¿no? Entre estos pueblos indígenas en contacto inicial en el Perú tenemos, están los Yora, los Machiguenga, los Amahuaca, Isconagua, Taushiro y algunos otros como los Mastanagua, ¿no? ¿Dónde están ubicados? La gran mayoría está en la parte bastante oriental del Perú, ¿no? La gran mayoría de estos pueblos habita zonas de difícil acceso, ¿no? Y muchos de ellos rehuyen del contacto de la sociedad, ¿no? Lugares en los que se han identificado, la presencia de los pasis son diversos, ¿no? Por ejemplo, áreas naturales protegidas, comunidades nativas, ¿no? Áreas libres del Estado, entre otros, ¿no? Por lo general, están casi todos estos pueblos, bueno, es la zona amazónica, ¿no? Y se dan cuenta, en su gran mayoría están entre lo que es Madre de Dios, Ucayali, parte de lo que sería Loreto, con frontera con Brasil. El gran problema de estos pueblos, ¿no? Es en el marco, en el contexto en que se desarrollan, ¿no? El gran problema que tienen es que, bueno, el gran riesgo, no el problema, el gran riesgo es que puedan desaparecer, pero no desaparecer porque realmente pues se les dé casa a estos pueblos, ¿no? Sino lamentablemente
uno de los grandes problemas en esta zona, si ustedes pueden ver acá, que supuestamente son los pueblos, es la zona de Madre de Dios, ¿no? Donde hay mucha informalidad, mucha ilegalidad, ¿no? Y esto ocasiona que sus territorios, ¿no? Justo, ¿no? Por el tema de la deforestación, por la misma contaminación, por la misma minería ilegal, ¿no? Sus territorios han sido vulnerados, han sido afectados y ha hecho que muchos de estos pueblos salgan a la luz, ¿no? Y se les vea, ¿no? Y en condiciones que ellos ni siquiera, porque ya han perdido muchas de sus zonas, ¿no? Su territorio, zonas de caza, ¿no? En donde ha habido migración de animales, etcétera, ¿no? Ya no pueden, ya no tienen formas de subsistencia. Entonces, a esto el Estado ha tenido que fortalecer sus sistemas, ¿no? Y el Estado los protege, ¿no? Protege bajo estos criterios, ¿no? Como son pueblos vulnerables, tiene que condicionar o fortalecer el tema de lo que es la salud, el territorio, la parte cultural y la demografía, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el Estado en frente a esto, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchos movimientos en los cuales buscan que se proteja esto, ¿no? Bueno, el Ministerio de Cultura a veces el tema logístico es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Pero bueno, se está trabajando desde lo que son las políticas, ¿no? Por eso dentro de lo que son los instrumentos legales a ellos, ¿no? La ley 28736, ¿no? Y todo lo que es su reglamento, por ejemplo, en el año del 2006 se promulga esta ley, ¿no? Ley de la protección de estos pueblos indígenas u originarios, ¿no? En situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, ¿no? En el año 2007 se promulga ya el reglamento de la 28736, ¿no? Con el decreto supremo 008-2007, el MINDES, ¿no? Donde se desarrollan algunos mecanismos específicos para lo que es la protección de los derechos de estos pueblos, ¿no? Una de estas condiciones de estos pueblos es, pues, bueno, obviamente aquí sí tiene que haber netamente un respeto a lo que es el contacto, ¿no? Han habido casos de que estos pueblos no han tenido mucho contacto, no han querido tener contacto. Hay casos, sobre todo de un periodista, creo que es brasilero, si no mal recuerdo, que trató de entrar a este grupo, pues, y finalmente lo encontraron muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había tratado de contactar con muchos de estos pueblos, ¿no? Entonces, una de las formas es condicionar. Así como nosotros tenemos nuestro reglamento para este tipo de pueblos, lo debe tener Brasil y lo tiene Colombia, ¿no? Cuando encuentran estas condiciones. La ley PIASI, entonces la 28736 y su reglamento, crea el régimen especial transsectorial, red de protección de los derechos de estos pueblos, Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Como ente rector evalúa, planifica y supervisa las medidas y mecanismos destinados a la protección de los PIASI, coordinando para ello con los diversos sectores del Ejecutivo, ¿no? El gobierno regional es una de las piezas claves, ¿no? Y muchas veces los gobiernos locales. El descentralismo ha servido mucho para esto, ¿no? Específicamente para este tipo de condiciones. El régimen especial transsectorial, ¿no? Como un conjunto de políticas públicas articuladas por el MC, ¿no? Con el Ministerio de Cultura, en coordinación con todos los sectores. El Ministerio de Cultura es el que va a llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? Porque a este ministerio le corresponde conducir y supervisar que funcione esto como tal, ¿no? En este cuadrito más o menos podemos ver cómo funciona esto, ¿no? Es un régimen especial transsectorial, los sectores de gobierno, ¿no? El MC articula y coordina con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? ¿Para qué? Para poder fortalecer, sobre todo, ¿no? Muchas veces, o coadyuva, mejor dicho, al fortalecimiento de los programas que puedan tener muchas organizaciones indígenas, sobre todo, ¿no? Que son las que buscan que se les proteja como tal. Y esto se juntan mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando hay muchos problemas. Hace poco hubo un asesinato de un dirigente comunal, ¿no? Por salvaguardar justo su territorio, ¿no? Y fue asesinado por mineros ilegales, creo que fue, quienes habían sido los que habían afectado, ¿no? Entonces esto, de alguna otra manera, el Estado, pues dentro de estos instrumentos que pone, trata de alguna forma de salvaguardar los derechos propios que tengan sobre todo estos pueblos que son aislados, ¿no? Que se mantienen fuera de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de responsabilidad, ¿no? De todos, ¿no? Desde los sectores de gobierno, a través del Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales y regionales, la sociedad civil, las organizaciones indígenas y las comunidades nativas propiamente, ¿no?
Bueno, el Viceministerio de Interculturalidad, bajo la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Dirección de los Pueblos de Aislamiento y Contacto Inicial, ¿no? La parte operativa. Pero esto se trabaja bajo ciertos criterios, ¿no? Y estos son los mecanismos de protección a favor de los PIASI, por ejemplo, ¿no? La normativa específica contiene diversos elementos. Está primeramente lo que es el reconocimiento, para saber que es un PIASI, el establecimiento de los RI para su protección, ¿no? De reglamentos internos, la intangibilidad de las reservas, ¿no? Por eso es que se crean muchas veces áreas naturales protegidas o se incluye dentro de esto el régimen de ingresos excepcionales y los instrumentos de gestión, ¿no? Protocolos de actuación, planes de contingencia, cuestiones que puedan servir para proteger muchas de estas condiciones que tienen. Algunas reservas indígenas en donde podemos encontrar, como les decía, es casi siempre, casi todas están en la parte de la selva, desde Madre de Dios hasta parte de lo que es Loreto, ¿no? Aquí es donde se incluyen algunas que han sido identificadas, ¿no? Si se dan cuenta, todas son en la selva, no hay ningún encierro. Algunas reservas indígenas territoriales también en toda esta zona tenemos, ¿no? Casi todas, ¿no? Puestos de control, los pueblos de control y vigilancia y las reservas indígenas y territoriales, muchos de ellos, muchos de los mismos indígenas, muchos de estos pueblos son parte de los observadores, son parte de los que coadyuvan al control, a la vigilancia, ¿no? Dentro de lo que son dentro de sus propias reservas, ¿no? Hay mucho activista y últimamente en los parques nacionales, estos operadores de parques de las reservas, ¿no? Muchos de ellos son los guardaparques, a los que son conocidos, muchos de estos son parte también de todo este sistema, ¿no? Ahora, sobre todo para poder condicionar cuestiones cuando hay pues mucha vulneración de acciones frente a lo que es temas territoriales, ¿no? Por lo menos hasta hace muchísimos años atrás no hay conflictos de territorio, ¿no? Entre lo que son las comunidades, todavía no se sabe mucho de eso, no hay un conflicto que se haya sabido, pero el conflicto ya no es entre comunidades, ¿no? Sino el conflicto es entre externos, ¿no? Y uno de los grandes problemas, como lo saben, lo vuelvo a repetir, es el tema de lo que es la minería ilegal, ¿no? La que más afecta sobre todo en la zona amazónica. En Madre de Dios, que están las reservas, ¿no? Tenemos tres agentes de protección bueno, hay 9. En Ucayali tenemos en la reserva de Isconagua, Muruguá, Mashcopiro, ¿no? En Cusco y Ucayali hay 2, ¿no? Está solamente Cugampori, ¿no? Bueno, y agentes de protección del Minco hay 6, ¿no? Gestión y protección del territorio, ¿no? Eso es lo que son unos datos básicos que hay. El tema de lo que es la gestión territorial, ¿no? Y el desarrollo normativo como instrumento de gestión para las PIASI. Bueno, ¿qué es lo que se busca dentro del planteamiento de estos instrumentos, ¿no? Una forma de prevención y protección de las condiciones de vida que tengan estos grupos. Se trata de buscar que haya, o de garantizar que haya una salud para todos estos PIASI, con mecanismos adecuados, garantizando su libre determinación, formas de vida, el uso tradicional que hagan de los recursos naturales y fuentes de agua, sobre todo, ¿no? Que hay dentro de estos territorios, que sirva sobre todo para su existencia y subsistencia estos pueblos, ¿no? Por eso uno de los grandes problemas que siempre se trabajaba bajo criterios de PIASI son cuando hay proyectos de inversión en los que van a afectar directamente fuentes de vida, como lo que es el propio territorio, como lo que es las fuentes de agua, ¿no? Son una de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las petroleras son las que más afectan las condiciones de vida que puedan tener estos grupos relacionados a todo esto lo que son territorios, ¿no? La atención culturalmente pertinente de los pueblos en contacto inicial, ¿no? Es un poco difícil llegar de repente a alcanzar estas condiciones, pero bueno, si se dan cuenta, acá la foto es bastante permisible, ¿no? El operador acá de salud, si se dan cuenta por sus rasgos étnicos, es muy parecido, o sea, es parte de la... ¿Qué quiero decir con esto, no? Una de las formas de poder llegar es que se sientan identificados estos pueblos con las personas con las cuales van a tener que lidiar, ¿no? El tema de salud es una de las condiciones prioritarias, ¿no? Pero las personas que deben asistir a este tipo de situaciones, en principio deberían ser gente que está relacionada con lo que es su propia cultura, ¿no? Eso es importante.
Igualmente con el tema de lo que es la educación y la sensibilización, ¿no? Porque sería muy complicado, muy difícil que vaya a enseñar o vaya a capacitar, a formar una persona que no conoce la cultura, ¿no? Esto sería la primera barrera, ¿no? La primera condición en la cual no podría haber este tipo de condiciones. Entonces es necesario, bueno, en este caso la foto es una persona, no es la de la comunidad, pero bueno, siempre hay incluidos, ¿no? Esto funciona o funcionaba muy bien, sobre todo con poblaciones de la sierra, ¿no? Yo recuerdo mucho que hay proyectos en los cuales las personas, los capacitadores sobre todo, ¿no? Los que tratan los que van a llevar el mensaje cuando se habla, cuando se hace una línea de base, un estudio previo, tienen que ser gente, por ejemplo, si hablas quechua, tenía que ser una persona que conozca el quechua, ¿no? Para que les hable en su propio idioma, para poderlos sensibilizar o para poder informar lo más adecuado y lo más preciso, ¿no? Tendría que ser acá igual, ¿no? Yo creo que en la selva también, en la parte amazónica, tiene que ser lo mismo. Entonces, ya casi para poder cerrar esto y decir, ¿no? Los derechos humanos de estos pueblos indígenas en el Perú, ¿cómo se llevan a cabo? Bueno, si vemos el Perú, pues es un país, ya lo hemos visto, ¿no? Que tiene muchos pisos ecológicos, en los cuales hay mucha población muy divergente en todas partes, ¿no? Entonces es un país necesariamente en el que se debe buscar lo que es la inclusión de una manera muy diferente eh, a cualquier otra zona de la región, ¿no? De todo lo que sería América. En el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta cantidad de pueblos indígenas, ¿no? Chile, con las justas, tiene a los mapuche. Ecuador, con las justas, tiene a los quechua y alguno que otro más. Bolivia tiene a los aymara, ¿no? Y tiene quechua, no tiene más, pero fíjense la cantidad de pueblos que tiene el Perú, ¿no? El Perú, sobre todo, y esto solamente es en la Amazonía, ojo, solamente en la Amazonía, ¿no? Hay muchas tribus, bueno, no son tribus, son muchas comunidades, ¿no? Y esto es lo conocido, ¿no? Quizás hayan más, no se sabe, ¿no? Entonces, a través de ese convenio IT ha servido para marcar la diferencia, ¿no? Entre todas las otras condiciones que podemos tener y que vamos a encontrar en todo lo que es la región, ¿no? Este convenio IT, haciendo nuevamente énfasis, nos ha servido para poder descender de poblaciones originarias y entender que somos nosotros parte de ello, ¿no? Para poder conservar total o parcialmente todas las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y el autorreconocimiento de estas, ¿no? Eh, Todos estos pueblos están sujetos al derecho colectivo y tienen una relación interconectada en lo que es la misma vida con el medio, es decir, con la tierra, con los recursos naturales, ¿no? Y se busca ya que no haya dentro de las políticas, que no haya ciertos grados de desigualdad como los que existían antes de haber tenido unas normativas como las que tenemos. Algunas demandas históricas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2002 hablaba Peña, Cabello y López sobre lo que era la identidad propia, un autogobierno, la autorregulación, autorresolución de conflictos, ¿no? Y esto no está lejos de la razón, ¿no? Porque si no se identifica ya hace un momento lo dije, ¿no? Cuando hablábamos, cuando hacíamos referencia a cómo deberíamos nombrar al pueblo, ¿no? Ya no deberíamos ya no deberíamos decir que es un pueblo indígena, sino ya deberíamos referir al nombre que tiene, ¿no? Si hablamos de los Yanecha, que sean Yanecha, si hablamos de los Shipibos, que sean Shipibos, ¿no? Machiguengas, etcétera, ¿no? Por cada uno de estos pueblos. ¿Para qué? Para poder fortalecer esas condiciones, ¿no? Su propia identidad, ¿no? Bueno, y dentro de lo que es su estructura, ¿no? Tienen un autogobierno, se autorregulan, ¿no? Bajo sus propias normas y ellos mismos resuelven sus conflictos como deben ser, ¿no? Esto va a servir para poder establecer nuevos textos constitucionales en los que se debe incluir esto como condiciones, tanto en América Latina como lo que sería en nuestro país, en el Perú. Y en cuestiones del derecho constitucional de estos pueblos, pues se establece desde nuestro primer marco normativo y el principal, que es nuestra Constitución de 1993, ¿no? Cuando hace énfasis dentro de sus primeros artículos en donde habla de los derechos
de la persona, de los derechos culturales, políticos y de los derechos colectivos, como lo que es la convivencia con ese medio ambiente. Por ejemplo, el derecho a la identidad, que tiene el artículo 2.1, identidad étnica y cultural, el derecho a usar su propio idioma, el fomento a la educación intercultural, el reconocimiento de las lenguas aborígenes, el derecho de propiedad de comunidades campesinas y nativas, la personería jurídica que tienen las comunidades campesinas y nativas y el reconocimiento a la justicia comunitaria, ¿no? En este último punto es que ya se está trabajando como, no necesariamente como una justicia comunitaria propiamente, sino con ya, esto tiene que ver con el tema de lo que es acceso a la justicia, ¿no? En el caso de las personerías jurídicas y comunidades campesinas, recién esto aparece a partir del siglo XX, cuando se les da autonomía a las comunidades, ¿no? Antes todavía no existía esto, pero bueno, nuestro marco normativo, de alguna manera, es un marco moderno, ¿no? Los derechos convencionales, por ejemplo, la Corte Americana de Derechos Humanos habla sobre el convenio OIT 169, lo tenemos claro, ¿no? El Tribunal Constitucional lo manifiesta desde el año 95, el derecho a consulta previa, el derecho a elecciones de unas propias prioridades, el desarrollo del derecho a la identidad cultural, a la justicia comunitaria, a la propiedad colectiva, a los recursos naturales, ¿no? Y a la no discriminación dentro de lo que es el ámbito laboral. Los derechos en la legislación, tenemos la ley de consulta, de ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de las regiones de la selva y CG Selva, ¿no? La ley general de comunidades campesinas, la ley de rondas campesinas, ¿no? Esto es dentro del marco de protección sobre todo de estos grupos, la ley de protección de pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento, nuestra requerida ley forestal y de fauna silvestre. Esta ley, no sé si, bueno, si estuvieron en la clase anterior cuando hablaba, decía yo referentemente esta ley, decía en la cual todavía no se incluye, pero ya nos están solicitando que incluyamos dentro de esta ley de la 29763 el tema de la consulta previa, ¿no? Específicamente en temas, porque tienen que ver con temas de lo que es la convivencia y la relación que hay con el tema de lo que es la forestación, la reforestación, ¿no? O la desforestación, ¿no? Y tanto de flora y fauna, ¿no? Que hay ahí también, ¿no? Entonces sí se está tratando de incluir dentro de estas normas, de esta norma en específico, que haya ya consulta previa, fuera de la consulta previa que establece los otros organismos, como lo que es el Ministerio Cultural. ¿Por qué? Porque esto ya está como ley directamente, o sea, que haya una acción dentro de esta ley, que ya existiendo una ley de derecho a consulta previa, ¿no? Curioso, pero ahí está. La ley de justicia y la ley marco sobre lo que es el cambio climático, ¿no? Y todas estas condiciones, este conjunto normativo que ustedes pueden ver acá, es lo que va a fortalecer las condiciones de estos pueblos, ¿no? Considerados en pueblos como vulnerables, como pueblos que puedan ser afectados de alguna manera, ¿no? Tenemos un marco legislativo bastante amplio y si hay más todavía que podemos encontrar decretos supremos, reglamentos, ¿no? Normativas específicas, etcétera, en todo este bagaje normativo que tenemos, ¿no? Estos son algunos de los principales que ustedes pueden ver. Bueno, y el derecho de los pueblos indígenas a la identidad cultural, ¿no? El reconocimiento que se debe tener esto, sobre todo, ya que somos un pueblo, un país, ¿no? Netamente divergente en nuestros genotipos, en nuestras condiciones étnicas, tiene que haber un reconocimiento de las identidades culturales, ¿no? No solamente, ojo, de los pueblos indígenas, sino de todas esas mezclas que hay, ¿no? Hasta inicios del siglo XIX, ¿no? Comenzando ya el XX, hubo una población hubo una masa de poblaciones que se asentó dentro de lo que era la selva, ¿no? Una colonización, ¿no? En las que las tradiciones de alguna manera siguen manteniéndose como pueblos, ¿ah? Por ejemplo, no hay comunidades que no propiamente son nativos o no son aborígenes, sino son pueblos que se han asentado y han hecho el territorio suyo. Ahora están entrando muchos otros pueblos en los cuales sí se va a tener que esta ley, ¿no? En la que habla de lo que es protección, se va a tener que también hacer cumplir con ellos, ¿no? Y ojo, que no estamos hablando porque hay diferencias de color de piel, ¿no? Estoy hablando de los Amish, por ejemplo, que han repoblado ahora parte de lo que es nuestra Amazonía.
¿no? O las comunidades esas que vinieron con autorización del Estado, como las austroalemanas que se sentaron en toda la zona del Codo del Pozuzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en la zona de Brasil, frontera con Brasil, que llegaron algunos otros grupos migrantes que se han establecido, ¿no? Que también vienen a ser pueblos aislados, ¿ah? Ojo, que no es el común denominador que tenemos, pero bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de identidad y cultura, yo creo que hay que hacer un reconocimiento de una identidad cultural, étnica, social, política, geográfica, etcétera, en la cual va a establecer muchos criterios, ¿no? Y a esto nos va a llevar al respeto, ¿no? Al respeto por las costumbres, tradiciones, constitucionalmente hablando, ¿no? Que esa es la idea. El derecho de los pueblos indígenas a lo que es la propiedad colectiva y los recursos naturales, esto ya lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que estos pueblos son grupos comunitarios, ¿no? No son propietarios, ¿no? Eh, bueno, vamos a tratar de pasar un poquito más adelante para casi terminar. Un poquito más adelante porque ya se nos va a acabar la hora. Bueno, aquí, ¿no? Específicamente la consulta y el consentimiento, ¿no? Dentro de lo que es la cuestión prioritaria de protección es el Estado. Es el Estado quien es el responsable de que exista, de que estos procesos se cumplan, ¿no? Porque el Estado debe realizar medidas que puedan afectar directamente a todos los pueblos indígenas. Es el Estado quien debe tomar las mejores decisiones y requerir de un tiempo específico para poder organizar, ¿no? Es el Estado quien es el responsable de la protección de todos estos pueblos, ¿no? ¿Cuáles son? Para la consulta y el consentimiento hay ciertas etapas, ¿no? Las etapas son del procedimiento, es identificar la medida a consultar, identificar a los pueblos a ser consultados, la publicidad, transparencia, la información, la evaluación interna, un proceso de diálogo y finalmente se va a tomar la decisión, ¿no? Bueno, en el caso de la jurisdicción indígena, hay un fuero especial comunal de la Constitución. Las autoridades y comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de lo que es el ámbito del territorio, de conformidad con el derecho constitucionario, ¿no? La ley establece formas de coordinación especiales, por ejemplo, los juzgados de paz no letrados, ¿no? Con las demás instancias, quizás ya del Poder Judicial, que ya tengan que ver en estas condiciones, ¿no? Hay un acuerdo plenario, ¿no? En el que entra en rigor considerar las conductas que atentan contra los contenidos de los derechos fundamentales, tanto antijurídicas como la margen de aceptabilidad a los derechos constitucionarios, ¿no? Las privaciones de libertad, por ejemplo, sin causa y motivo razonable, las agresiones irrazonables e injustificadas de personas cuando son intervenidas, la violencia, los juzgamientos de un mínimo imposibilidad, la aplicación de sanciones no contaminantes del derecho constitucional y las penas de violencia física, tales como las lesiones graves, mutilaciones, entre otras, ¿no? Esos son los acuerdos más o menos que hay. Bueno, en realidad, pues para terminar y darle fin a esto, para poder pasar a las preguntas, podemos decir que la protección de los derechos de los pueblos indígenas están ligados a todo lo que son hoy en día, a lo que son, se está plasmando en lo que son nuestras políticas, ¿no? Políticas públicas en las cuales pues se tenga se pueda conservar los derechos de estos pueblos, no solamente integrando su identidad, ¿no? Sino también su desarrollo y su convivencia y su modo de vida para buscar una mejor calidad de vida en base a los objetivos planteados desde la sostenibilidad y los derechos humanos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor. Y vamos a la ronda de preguntas. Por favor, ser breves porque a las 8:30 tenemos un curso sobre medicina legal. ¿Sí? Muy bien. Salvi, muy buenas noches. Por favor, una pregunta. Gracias. Puedes activar tu audio. Buenas noches, doctor. Una consulta. Usted habla de la ley Piazzi. La que le habla es de Iquitos, soy de la etnia Wajún y trabajo con comunidades nativas. Yo le consulto algo. Hablamos de la consulta previa, pero en el tema de la ley... Estimada Salvi, tu audio, se fue su audio. Sí,
doy pase a Rafael. Rafael, adelante, por favor, una pregunta, ¿sí? Sí, buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿cómo compatibiliza usted el término pueblos indígenas versus comunidad campesina o comunidad nativa, sabiendo que hay pueblo aymara, pueblo quechua, pueblo aguajún, pueblo y Rafael, muchas gracias, por favor. Sí, ya entendió tu pregunta el doctor. Ok, bueno, el término lo dije, no hay muchas formas de identificar. En principio ni siquiera yo le llamaría pueblo indígena, porque el término indígena viene de la India, ¿no? Es un término españolizado que nosotros lo vamos trayendo. Deberíamos de llamar a estos pueblos pueblos aborígenes, pueblos nacionales, ¿no? En realidad, ¿no? La ley, la norma ha identificado pueblos, las comunidades campesinas, ¿desde cuándo aparecen? Después de la reforma agraria. Antes no existían. Antes no existían, ¿no? O era campesino el ande o era campesino, simplemente, ¿no? Entonces estas diferencias en realidad son términos ya modernistas, ¿no? Términos del sistema. Yo, como le digo, yo no coincido mucho con el término indígena, ¿no? Porque viene de la India y creo que acá hasta el derecho indiano que teníamos, ¿no? Que era una mezcla entre un derecho españolizado, ¿no? Y una cuestión incaica, ¿no? Yo creo que ahí sería la divergencia, el término, básicamente. Muchas gracias, doctor. Estimada Salvid, se había entrecortado. Nuevamente te doy pase, pero por favor, sé breve. Gracias, Salvid. Ya, doctor, por qué la consulta previa no se ha dado en los pueblos donde supuestamente existen pueblos no contactados? El gran problema es el Estado, es el sistema, como les digo, yo que trabajo para el Servicio Nacional Forestal, que veo temas, nos están pidiendo consulta previa. Nos están pidiendo consulta previa para proyectos de desbosque, específicamente de desbosque. Antes no se daba, antes no se llevaba a cabo. Solamente quien llevaba esto es el Ministerio de Cultura. Y antes lo hacía a través del Ministerio de Agricultura o de repente a través del Ministerio de Ambiente, ¿no? Esperemos que ahora cambie la estructura con estos acuerdos y obligatoriedades que nos están exigiendo, ¿no?